Bueno, buenas noches para todos. Ahora sí, siendo las 7:35 de la noche, hoy 27 de abril, arrancamos nuestra clase. Y mi cámara no me reconoce. Permítanme un segundo. A ver, parece que ya. Listo. Ahora sí. Ahora sí, buenas noches a todos. Gracias por su puntualidad. 7:36, arrancamos. Les agradezco muchísimo a los que estaban conectaditos desde antes y los que se están empezando a conectar. La idea es que hoy también quede grabado. Me disculpo porque el día siguiente intenté subir la grabación en el aula y no quedó. Entonces me tocó subirla a YouTube. Espero que no hayan tenido problema para revisarla, porque pues creo que lo que me va a tocar es ahora subir todas las grabaciones a YouTube para que ustedes tengan como más acceso o acceso más fácil a las grabaciones. Bueno, el día de hoy mi idea es que podamos avanzar un poco más en el tema pues, que nos convoca, lo que es cuerpo, memoria y territorio, pero particularmente quisiera darles un poquito de un texto que me parece maravilloso, que nos puede ayudar a entender mucho más de lo que estamos nosotros trabajando y justamente de lo que se va a solicitar en la tarea. No les dejo ver, perdón, es que estoy viendo, a esta edad ya no puedo hablar y leer al mismo tiempo, discúlpenme. No, profe, a mí no me dejó ver la clase, nos puede compartirla. Por favor, díganme así rápidamente para arrancar y me levanten la mano quienes no les dejó ver el link de YouTube, quienes no. Judy, Juliet, qué raro. Bueno, gracias. Voy a, mientras que, bueno, ahora que termine, reviso y, y les vuelvo a dar el link. El link del video que les iba a dejar tampoco quedó. Qué raro. Lo que pasa es que a mí sí se me están, incluso se me cambiaron unas fechas del aula, no sé si hicieron alguna actualización y a veces pasa que cuando se actualiza como la versión para que quede mejor algunas interfaces del Moodle, sí se queda mal. Listo, listo. Ya que veo que son más personas las que no pudieron ver la clase, yo ya en un momentico les comparto el link antes de que se acabe la clase y les comparto también por este mismo medio el video que en realidad es como el resumen de lo que vimos en la clase pasada. Entonces nos puede servir como para el recorderis de lo fundamental. Les agradezco muchísimo por haberme hecho saber que no se veía. Sin embargo, si ustedes ven al momento de ingresar que no se ve, escríbanme inmediatamente. Yo trato de solucionarlo lo más pronto posible porque me parece que es importante, porque entiendo que hay muchos que están trabajando o que no pueden conectarse por la razón que sea y pues acceder al video es muy importante. Entonces, sí les agradezco que me avisen. Con eso si lo soluciono antes, mejor. Ah, mira, aquí pudieron ver unos. Ay, gracias, Priscila. Ese es el video de la clase, sí, señora. Ese es el video de la clase. Si lo pueden ver, bien. Si tienen problemas con ver este que está montando en el chat, Priscila, me avisan y yo vuelvo y lo descargo pues que es pesadísimo, por eso lo subí a YouTube. Lo descargo y se los monto por acá. El del, maestra, hagámoslo de una vez porque lo que no hacemos ya después se nos olvida. Les voy a subir de una vez el video que les decía. No me va a dejar. Espérense a ver un minuto. Que es mostrar opciones de formato, que es el resumen que les quería subir acá. O me va a tocar subirlo también en YouTube, porque no me está dejando subir archivos, está en este momento. No, tranquilos, ya lo subo al YouTube y se los comparto. Se los comparto debajo de la grabación de la primera clase, les comparto el video resumen de lo que vimos, de lo temático que vimos esa vez, ese día, o sea, hace 8 días. Entonces les agradezco muchísimo que me lo hayan confirmado. Si alguien tiene problemas con ver este video que subió Priscila, por favor me avisan. Priscila, su merced levantó la mano.
Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, disculpe, yo vi el correo que usted mandó con la conformación de los grupos, pero cuando escribí en el grupo de la maestría, pues unos compañeros me dijeron que muchas de las personas que aparecían allí, pues no son de la maestría, por lo tanto no están en ese grupo. Entonces yo quisiera saber cómo podemos ponernos en contacto con aquellas personas que hacen parte, pues, de nuestro grupo, pero que no están en la maestría. Sí, señora, te agradezco la pregunta. Yo sé que los que están levantando la manita también van a hablar del tema, pero quiero contarles un momentico cómo es mi cronograma de la hora y media que tenemos, porque es poquito, y sé que vamos a tener tiempo para hablar de la conformación de grupos, porque esto es una electiva, entonces no todos son del mismo programa. Y sé que hay unos de ustedes que han venido trabajando con compañeros de su electiva. No le veo problema en redistribuir nuevamente los grupos, pero eso lo vamos a hacer al final. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Vale, listo. Entonces, no sé si, gracias, Mayra y Laura, listo. Vale, perfecto. Entonces, les voy a contar. Lo primero que quiero mostrarles hoy es un videíto que me encontré, no es un videíto, es un videazo que me encontré a propósito de todo lo que estamos viviendo actualmente en el Cauca respecto al tema de la violencia y cómo desde el arte, acuérdense que yo no quiero desvincularlos a ustedes de lo que ya está en el aula porque me parece maravilloso, incluso vamos a hablar algo de eso también hoy, pero quiero darles un adicional, que es cómo el arte puede ayudarnos a nosotros a reconstruir y a dejar de victimizar. Entonces, es un pequeño video que les quiero mostrar al inicio. Después les voy a hacer una presentación cortica sobre este material que les hablaba, que es Memorias y Feminismos, Cuerpos, Sentipesares y Resistencias. Esto es un compilado de unos autores de diferentes países que me parece maravilloso porque nos va a nutrir muchísimo sin que ustedes digan, ay, estás feminazi o feminista, que a veces dicen, no, no, para nada, simplemente es una mirada, ¿listo? Y acuérdense que en medio de todos los escenarios que estamos viviendo, nosotros somos agentes de paz y no es una expresión hippie, sino es una expresión real, es una expresión de contenernos entre nosotros, de apoyarnos y de permitirnos espacios donde estemos más tranquilos. Entonces creo que mi clase siempre va a ser así, para que lo tengan también presente. Y al final, pero pues no tanto, porque la idea es que yo me demore más o menos media clase con esto que les quiero contar, vamos a explicar la tarea y vamos a nuevamente revisar la distribución de los grupos. Eh, para que queden nuevamente tranquilos, no es una imposición, es mi distribución inicial. Si ustedes ven que quieren cambiar, aprovechando que aquí hay 30 personas conectadas, pues los que estamos aquí podemos buscar cómo redistribuir. Los que no se conecten, pues ya es más difícil. Entonces eso lo vamos a hacer en la segunda mitad de la clase. Listo, entonces, entendiendo este ejercicio y pidiéndoles el favor que me tengan paciencia con la subida a YouTube del video resumen de la clase pasada, les voy a compartir este maravilloso video que encontré eh, aquí, Cali, Pasos y Relatos de Resistencia. Es muy lindo, se parece al que vimos la clase pasada porque hace parte de la misma serie documental. Entonces, vamos a tratar de ver cómo en medio de lo que estamos viviendo o cómo en medio de lo que estos pueblos, incluso ustedes, como lo veíamos la clase pasada, que son más cercanos a estas realidades, ya han podido también vivir, cómo el arte se vuelve una herramienta para empezar, ¿sí? A veces el hablar genera dolor, pero al escuchar que otros también han vivido, al escuchar que otros han superado, al escuchar que otros están felices, esto me permite sumarme positivamente a un ejercicio de restauración. Entonces les voy a mostrar, dura 10 minuticos. Espero que nos sirva, nos sensibilice para lo que viene ahora después con mi explicación. El relato mío es
que yo vengo de Izal, Cauca, y estábamos allá en la finca cogiendo café, cuando en esa sentimos unos pasos duros, ta, ta, ta. Cuando me dio por mirar así, agachadita callada, porque no podíamos hacer bulla, cuando eran el grupo armado, con eso horrible. No, cogimos lo que teníamos, fuimos a templar al cementerio de Izal, Cauca. Y sufre ahí en ese cementerio y con ese miedo, porque si uno miraba para allá, veía y no las tumbas. Y no, o sea que no vimos más y ya no aguantamos más, mi papá y mi mamá y mis hermanitos, yo y la mayor. Caminamos caminando y eso eran unos abismos, ay Dios mío. Y camine hasta que llegábamos al pueblo. Y allá pedimos ayuda, que nosotros queríamos venir para acá, para la ciudad. ¿Cuál fue siempre nuestra idea? Digamos, como veníamos tanto tiempo, entendíamos que era muy importante que la población víctima tenga espacios de socialización y de contar su historia a sectores de la sociedad que no lo contaban. Nosotros somos natural de Timbío, Cauca, de una vereda de las Yescas. No teníamos miedo porque nosotros no nos metíamos con nadie. Siquiera nos hubieran dicho váyanse, ¿no? Pero no nos dijeron nada, sino que llegaron sin decir nada y fueron disparando. Entonces, después de que mataron a mi esposo, mi hijo se escapó. Entonces, el que lo vio salir, sí salió atrás de él disparándole, que lo alcanzó a herir. Si yo no sostengo ese hombre que lo hirió, lo hubiera matado. Perdí mi audición, yo que no es que escuchando nada. Y ellos me golpearon a mí, me apuntaban con el revólver, yo así parada en la puerta sosteniéndola, y ellos me apuntaban y esa puerta quedó hecho nada de balas, pero no me pudieron vencer. Si de verdad queremos que el legado de la comisión persista, el resto de la sociedad tiene que conocer lo que pasó en el conflicto del Pacífico y con las mujeres del Pacífico. Mi papá fue para los pueblos a vender ganchos, a vender ropa de segunda, bueno, a todo lo que... Y nunca más, mi papá hasta la hora que nunca apareció. Hice un ranchito así con puro plástico. Y dormíamos ahí, patinamos en el barro, aguantábamos hambre, y hasta que esta nos cogió también. Ahí fue que me mataron a mi hija Nicole y a mi hijo Brian. Mucha violencia, mucho, porque lo quieren obligar a uno a que uno se meta a vender droga o a cargar armas, todo eso. Eso es muy duro para mí. Tengo que mejorar eso de mi corazón. Salieron de la guerra y del conflicto en el campo, pero no sabían que iban a encontrarse tal vez un león más grande aquí en la ciudad. Entonces eso ha hecho que ellas aún tengan que seguir sobreviviendo a este conflicto que encontraron en la ciudad. El conflicto está y todos los colombianos lo sabemos. Hay otras generaciones que lo ignoran completamente porque ni siquiera saben qué es el conflicto armado. Yo tuve 2 hijos. De esos 2 hijos ya estaban grandecitos. El uno tenía 8 y el otro 10. Y el de 10 se me perdió. Nunca supe yo. Se lo llevó la guerrilla. A mí me da tristeza esto. No sé. María Urbano sufrió 2 desplazamientos. Digamos que ella tuvo una situación con varios esposos, ¿no? Que le dio como, o sea, tuvo mala vida con estos esposos. Pero el último esposo fue como su gran amor, pues, y la persona que en serio la apoyó en muchas cosas. Y resulta que una vez llegaron, le mataron al esposo en presencia de ella. Ella es una mujer que a pesar de todas las situaciones que ha tenido, siempre ve como la alegría de todo.
lo que nosotros hacíamos era escuchar para conocer los relatos, porque muchos sabían que el otro era víctima, pero no sabían de qué. Entonces también era como que ellos primero se reconocieran. Entonces estos círculos permitieron reconocer al otro y reconocerse en la historia del otro. Este es el primer proyecto que en realidad hace como que toca esas fibras, y ellos mismos dicen, no, nosotros ya no somos víctimas, nosotros somos sobrevivientes. El programa Piensa me ha ayudado muchísimo. Uno necesita es que lo escuchen, uno necesita que lo ayuden. Uno tener que dejar su tierra, sus cosas, su trabajo, perder su familia, eso no es fácil. Uno admira la valentía de otras personas, ¿sí?, que cuentan su historia tan desastrosa y que yo las veo como bailan, como se ríen, como cuentan, como se divierten, entonces uno se contagia esa alegría. La creación de esta obra fue sentados todos, soltando ideas respecto a lo que ellos habían vivido y poder sacar de cada uno y que todos sean partícipes de esa realidad que se va a mostrar en la obra, que es en sí una mezcla de todos los sucesos que pasaron. Nosotros somos un pueblo chiquito en medio de la nada. ¿Cómo no íbamos a oír cuando llegaron? El arte para mí es muy bueno porque pues todo el mundo lo está viendo a uno y lo está aplaudiendo a uno y uno ahí se siente todo estirado, porque yo nunca en mi vida había hecho un teatro. Ahora me siento famosa. Que se quedaba sin plata, que si llevaba una pinta la mujer metió la pata. La obra es un éxito y es algo maravilloso, porque primero que todo uno puede contar, ¿sí?, desahogarse, hacerle saber a otras personas lo que nosotros hemos vivido, ¿sí?, y ojalá el mundo entero conozca la historia de lo que nos pasó y de que sigue pasando a muchas personas, de lo que es la violencia aquí en Colombia, ¿sí?, o cómo ha sido ese desplazamiento, ¿sí?, porque la gente en la ciudad no sabe qué está pasando en el campo, y la obra, pues yo nunca pensé que yo fuera a participar como actriz de una obra, entonces importantísimo. Ven allí en este proceso eso para ellos, ¿sí? Una manera de estar en un lugar diferente, una manera de sentirse reconocidos, una manera de ellos sentirse especiales. Eso les ayuda muchísimo en su autoestima, en su reconocimiento, y los hace sentirse muy, muy bien. Entonces ellos también quieren sentirse bien y reconocidos, pero también quieren que la gente escuche sus relatos. ¿Cómo podemos llegar a la no repetición? Decirlo, hablarlo. Esto es lo que sucede, esto es lo que pasa, estos son los derechos que se nos han negado. Lo del reconocimiento para mí significa dar un paso al perdón, dar un paso a la paz. He sacado todo lo que yo tenía guardado, ya puedo hablar porque me parecía que no podía hablar. Y a mí me ha parecido eso muy importante para eso. Y yo los he perdonado a los que me han hecho daño. Y no puedo decir y ni insultar a esa gente porque uno de mis hijos está perdido y puede ser uno de ellos. Lo que nos permite, verdad poética, el arte y la cultura específicamente, es abrirnos a contar esa verdad de forma distinta. Pero el legado tiene que ser de que entendamos como sociedad que no podemos seguir en conflicto, que no podemos seguir pensando que somos enemigos. Lo que uno quiere es que se sepa la verdad, ¿sí? Y que ojalá todos dijeran la verdad. No solamente nosotros las víctimas, sino que también los victimarios. Y esto no se vuelva a repetir. Que algún día nosotros podamos vivir en paz, o al menos nuestros hijos, nuestros nietos. Estas mujeres sobre todo pues encontraron el arte como un medio, como un vehículo para ellas transformar su dolor, transformar su realidad en algo más llevadero para ellas, para sus familias.
Bueno, este era un video que me parece maravilloso porque estamos viviendo actualmente ustedes ven los noticieros como una repetición, ¿no? Y a veces uno se concentra en la guerra en territorios, pero nosotros somos un territorio, que es a lo que vamos también con esta clase. Nuestro cuerpo ya es un territorio. Entonces nosotros podemos ser territorios de paz o territorios de guerra. No sé cuántos están aquí ya y son profesores de colegios o de universidades, porque lo que les decía, aquí estamos de diferentes maestrías, porque pues es una electiva, pero también como docentes pues estamos llevando un territorio de paz o un territorio de guerra. Y a veces simplemente con actitudes personales estamos sumándonos a procesos de paz o procesos de guerra. Entonces es muy lindo ver cómo este tipo de manifestaciones que puede que no sean tan virales, cambian la vida de unas personas. Y esas personas puede que se vean pocas, pero les cambió la vida. Y esas son las estrategias pedagógicas que después vamos a ver más adelante, pero que son estrategias significativas que permiten llegar a cambios internos que tal vez nosotros no nos damos cuenta cuando estamos enfrentándonos con las personas, pero que después, si nos las llegamos a encontrar, vamos a darnos cuenta de cómo el simple hecho de contar, el simple hecho de lo que dice el video, de hacer sentir a esa persona reconocida, importante, dignificarla con la presencia, es muy importante, ¿sí? Es muy valioso. A quien no le gusta sentirse importante y a veces cuando hemos tenido tanto dolor y tanto sufrimiento por la guerra, hablando en el contexto colombiano, el que nos devuelvan la mirada, el que no nos la quiten porque la víctima a veces es estigmatizada, sino que nos devuelvan la mirada, nos reconozcan, nos escuchen. Eso es muy importante. Y este ejercicio que estamos analizando a la luz de este primer video, lo centré específicamente en las mujeres, pero no significa que los hombres no estén viviendo este tipo de circunstancias. Lo que pasa es que cuando el hombre es el que es llamado a enfrentar las filas, porque también hay mujeres, pero la mayoría de los ejércitos son hombres, sobre todo los que están al margen. Las mujeres tienen otro o son víctimas desde otra mirada, ¿sí? O sea, la mujer es la que se queda, los hombres se mueren y la mujer es la que queda, la que enfrenta situaciones posguerra. Entonces, incluso lo que veíamos, creo que lo alcanzamos a hablar la vez pasada, el cuerpo de la mujer también se vuelve un instrumento de guerra. Entonces, vamos, violamos sus mujeres, acabamos con sus hijos y se vuelve también un instrumento de guerra. Y por eso es que quisiera compartirles en este segundo momento estas reflexiones que me parecen tan maravillosas. Permítanme, les comparto pantalla. Y fuera de chiste, les quiero contar que yo descubrí esta IA Notebook LM, con el que hice esta presentación y la vez pasada. Para los que son profesores, me parece maravilloso porque uno escribe lo que uno quiere y ella le ayuda a uno a hacer unas presentaciones que digo, ¡ay, qué maravilla! Porque nuestra humanidad actual es muy visual, ¿no? Y a veces yo les puedo hablar y hablar y hablar y uno como que se pierde, pero al ver una imagen les ayuda un poquito más a comprender qué es lo que estoy contando. Entonces, por si acaso, Notebook LM, si les llega a servir. Bueno, paréntesis, acabo de escribirles aquí en el chat o ponerles el link de YouTube del videíto resumen de la clase pasada y ya se lo subí también al aula por si lo quieren revisar. Listo. Entonces, este libro lo encuentran ustedes en material de consulta en el aula. Se llama Memoria y Feminismos, Cuerpos, Sentipensares y Resistencias.
Y en resumen es lo que dice ahí, un mapa conceptual sobre las prácticas de la memoria desde los feminismos latinoamericanos y caribeños. Recordemos que memoria no solamente es lo que olvido o lo que trato de no olvidar más bien, sino es lo que me hace ser. Y yo puedo ser territorio de memoria y yo puedo ser territorio, o sea, mi cuerpo puede ser un territorio de resistencia o simplemente un territorio que me implique una reflexión. Entonces, este trabajo que les muestro hoy es el resultado de ese esfuerzo colaborativo, como les decía al principio, de varios investigadores, sobre todo mujeres, que son sí más activistas en términos de, de los feminismos, perdón, no de lo femenino, sino de los feminismos, y son de más o menos, si no estoy mal, son 10 países que trabajaron en ese posicionamiento político, que lo que está buscando es transformar ese campo de los estudios de memoria en un espacio más para problematizar unas narrativas de esa historia única que a veces conocemos, pero lo que hace ahí estas reflexiones es como la praxis, ese ejercicio práctico, memorístico de lo tradicional que pasa entre el Estado y la nación. Más o menos es eso. Y esta obra la coordinan, espérense que yo tengo por aquí, porque esto sí no me acuerdo, Melody Fonseca Santos, Georgina Hernández y Tito Midhans Alayón. Ellos tres coordinan este mapa conceptual, este escenario de reflexión. ¿Y qué pasa o qué hacen ahí? Coleccionan las miradas de cada uno de estos países. Y esta es una iniciativa editorial que me parece maravillosa porque el propósito o si el objetivo final es destacar esa originalidad y esa relevancia del impacto de ese conocimiento generado desde nuestras regiones, sobre todo desde las ciencias sociales, que es lo que nos convoca a nosotros también en este escenario. Ahora, para entender un poquito y el por qué también quiero contarles sobre este texto que si quieren lo pueden leer, es un poquito denso, pero lo pueden leer porque me parece que nos puede aportar. Es que el punto de partida de este libro, de este texto, es que nos pone a cuestionarnos, ¿no? Sobre esa fijación histórica por los saberes, sobre todo esos saberes blancos masculinos, que son los de siempre, los que entiendan, por favor, no vayan a rayarse con mi manera de expresarlo porque es sobre el libro, pero si lo pensamos, sí, o sea, hay unos saberes blancos masculinos que son los que todos conocemos. Entonces, toda nuestra historia ha sido contada desde los ojos no piensen solamente en historia colombiana, sino, por ejemplo, la Revolución Francesa. De pronto, todo el tema del holocausto nazi. Son esos ojos blancos masculinos que que denomina la academia y las instituciones estatales. Entonces, es como lo que siempre escuchamos nosotros. Lo que busca este ejercicio de este libro es desestabilizar la función o esa función hegemónica como de ese archivo que nosotros conocemos que tradicionalmente ha funcionado como un repositorio, que lo que hace es perpetuar esas narrativas y a veces lo que produce es que deshumaniza. Sí, deshumaniza porque únicamente se centra en unas miradas y lo que pasa con estos ejercicios a veces feministas es que lo que permite es realzar otras miradas o unos ejercicios socialistas, permite realzar otras miradas y sacarnos de un foco que es el que siempre nos acostumbran a ver, incluso en los mismos medios de comunicación. Entonces, en este libro lo que hace es que la apuesta feminista latinoamericana y caribeña, que es la que muestran ellos constantemente, se vuelve un colectivo consciente que lo que intenta es recuperar esas voces que se han silenciado o que han sido ignoradas en esa historia oficial que todos conocemos. Y al hacerlo, lo que hace es que se renuncia a esa cosificación de la memoria, que es lo que estábamos hablando antes. Y esa cosificación o esa memoria cosificada se basa únicamente en ese trauma, en lo que nosotros escuchábamos en el video. O sea, no, se quedan en la primera parte donde ellas cuentan el dolor, pero renuncian a la reivindicación en lugar del trauma. Y lo que hace esta apuesta feminista es nacer desde la experiencia vivida y encarnar desde el cuerpo habitando esos espacios y tiempos específicos
logrando otra mirada que lo que hace es contar y al contar resignificar, que es lo mismo que estábamos viendo nosotros en el video. Listo, el corpo política del conocimiento. ¿Esto qué es? Es un concepto fundamental que lo que hace es atravesar toda la obra de la corpo política del conocimiento, que se asume como el saber no es, que el saber no es algo neutral, que no es algo abstracto, sino que por el contrario se reconoce el conocimiento que nace de una experiencia vivida y está profundamente encarnado en esos cuerpos que habitan los espacios y los tiempos. Entonces no es algo que yo enseño, sino algo que yo vivo. Y eso hace parte de algo que de pronto ustedes ya conocen, que es el aprendizaje experiencial. A veces aprenderme de memoria las cosas se me olvida, pero si yo las vivo, las reconozco. Por eso el conocimiento es, o se aprende, se asimila y se interioriza más cuando yo lo he podido vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que esta perspectiva de ese cuerpo encarnado, de ese territorio, de ese conocimiento que nace a partir de esa experiencia vivida, rechaza una falsa objetividad, que lo que promueve es trascenderle esos límites y esas responsabilidades del investigador. Y en su lugar, ¿qué hace? En su lugar se propone una investigación situada, donde hay una trayectoria personal, donde los afectos y las marcas del cuerpo se convierten en unas herramientas muy legítimas de ese análisis para comprender tal vez incluso el ejercicio de poder político que se está gestando en todos estos escenarios latinoamericanos y caribeños. Entonces, en medio de este escenario, ¿qué propone esta obra? ¿Qué propone esta reflexión de estas mujeres, de estas 10 mujeres? Propone algo que se ve un poquito claro aquí en estos nudos y en estos tejidos, y es la interseccionalidad, como entendida como una sensibilidad, pero analítica, ¿no? Que comprende ejercicios como los que estamos viendo ahí, comprende el racismo, comprende el capitalismo, comprende a veces incluso el patriarcado, que es lo que engloba los términos de género y sexualidad, y comprende también de manera conjunta cómo operan estos sujetos a lo largo de la historia. ¿Y qué hace? Se cuestiona también, porque no solamente es comprender, sino cuestionarse. Y al hacerse preguntas, empieza a tratar de entender el universalismo de las experiencias que han vivido todos, que en ese libro se llama las experiencias blancas, como único referente de la humanidad, y empieza a reconocer esas experiencias que las identidades vividas de estos territorios empiezan a generar. Entonces se prioriza lo que se denomina, que está aquí, la conciencia diferencial. ¿Y de quiénes? Pues de los sujetos que históricamente han sido marginados. Entonces nuevamente se repiten las mujeres, los indígenas, los negros, de pronto las personas que están profesando otro género, las lesbianas, las trans, y que aquí es mucho de la mujer, pero también se privilegian esos que están siendo marginados, pero no porque sean o porque tengan una superioridad, sino simplemente porque son personas que en su momento se han acallado y su visión se ha limitado y se ha de pronto silenciado. Entonces, lo que hacen es darles voz y dejarles contar lo que han experimentado y lo que han vivido y que ha sido borrado de sus historias, que es lo que nosotros reconocemos como la memoria. Entonces, este acto de memoria como acto de resistencia, o la memoria más bien como acto de resistencia, en el contexto latinoamericano es muy importante, porque practicar la memoria no es, les repito lo que ya les he dicho, no es un recuerdo pasivo, no es acordarme de algo que pasó, sino es un acto de supervivencia constante. Incluso se vuelve un acto de constitución de ser político, porque ante esos traumas históricos, incluso de dictaduras, de pronto del colonialismo, si nos vemos mucho más atrás, pues la memoria se convierte en un eje articulador de resistencia contra ese olvido impuesto por el Estado. Y acuérdense de esa famosa frase que dice que es la sociedad que olvida
está condenada a repetir. Entonces, por eso decía aquí la persona, la señora que estaba reviviendo como esa experiencia de esta comunidad, que lo importante es contar, lo importante es que ellos cuenten y que ellos muestren para que se evite que se repita. Entonces, el hecho de contar eh, implica una rememorización, perdón, una rememorización de esas experiencias vividas, pero no como una revictimización, sino como un proceso de humanización. ¿Y qué hace eso? O sea, que eso se opone a ese, piensen como en un desmembramiento, porque y un desmembramiento y una alineación sistemática, porque lo que hace es que recordar en última instancia se vuelve como una lucha activa, ¿sí? Por un sentido de pasado que permite como desmantelar ese sistema que se ha manifestado muchas veces de la misma manera y que ha golpeado tanto a nuestro pueblo. Entonces, todos estos ejercicios de trauma, de historia, de elaboración colectiva, de supervivencia política, lo que hacen es resistencia y sanación. Entonces, no es que yo me vuelvo socialista, me vuelvo activista y ya me sano, no. Pero el hecho de que yo cuente, el hecho de que yo muestre y que incluso con mi testimonio, con mi manera de contar, genere una resistencia, también me sano. Y muchas veces, por eso el arte es tan privilegiado en estos escenarios, muchas veces el arte hace que se cuente más bonito y que salga de una manera más bonita. Entonces, no hieres susceptibilidades y permites que salga más tranquilo, porque a veces el dolor sale feo, el dolor no tiene por qué salir bonito, porque no viene de actos bonitos. Entonces, debe pasar por un escenario un poco más suave para que al salir a manera de resistencia permita esa sanación. Por eso el arte es privilegiado en estos escenarios. Ahora, este texto trabaja tres ejes que son muy importantes y que me parece maravilloso que podamos entender nosotros el día de hoy y nos ayudan como a entender también muchísimo cómo el cuerpo como, no solamente el cuerpo que hablábamos nosotros que en la clase pasada, sino nosotros como un cuerpo, ¿no? Nosotros somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, ese cuerpo vive en un territorio que ha sido permeado por violencias y por luchas por la memoria. Incluso hemos querido recordar y a veces nos evitan el que recordemos o a veces nosotros mismos nos hemos decidido a olvidar. Por eso caemos en elegir muchas veces gobernantes que repiten un mismo discurso y volvemos y los escogemos como pueblo. No, les repito, no como personas, sino como pueblo. A veces no sé si ustedes se han puesto a ver o hagan este ejercicio. Los que van a conciertos, los que van a la iglesia, los que van a misa, cuando la gente canta en coro, en grupo, todos suenan afinadísimos, como que viene y dice, uy, qué lindo que suena, pero uno va y escucha uno por uno a veces y no suena tan lindo. Y es que el cuerpo tiene un poder. El cuerpo lo que hace es aquietar lo que pensemos en el coro, ¿sí? Bajarle el tono a los que están desafinados, sube el tono de los que llevan la melodía y como que todos se montan en la misma sintonía. Y eso pasa también con el tema de la lucha por la memoria. En este primer eje, el libro analiza la formación de esos movimientos feministas frente a un régimen que es el régimen del terror en países como Guatemala, El Salvador y en Chile. Y se examina cómo el cuerpo de las mujeres, especialmente de esas indígenas y de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica, pues fue usado como arma de guerra, les comentaba antes, y esto pasó en estos países, en Guatemala, en El Salvador y en Chile. Y cómo, o sea, habían unos protocolos planificados de violencia sexual en estos países. Y, y uno dice, pero pues es lo que siempre pasa. Pero resulta que en estos casos que manejan, o en este primer eje que maneja el texto, hay un caso que se destaca, es la sentencia Sepur, parece que sí, no sé si la tengo por acá.
Es que no me acuerdo bien cómo se llama. Bueno, ahorita seguro es como Sepursarco, algo así. Sí, sí, es Sepursarco, que es en Guatemala justamente. Yo no sé si lo puse acá. No, no lo puse. Esta sentencia en Guatemala, ¿qué hizo? Reconoció la esclavitud sexual y la esclavitud doméstica como crímenes de lesa humanidad, porque hay muchos países que lo permiten, que todavía lo permiten. Y estas luchas no solo buscaron en su momento esa justicia jurídica, sino que también lo que buscaron fue esa reparación encarnada y esa transformación de esas relaciones de poder para que le volviera la dignidad a esas víctimas. Entonces, estos tres ejercicios, cuerpo como territorio, madres como sujetas políticas y múltiples militancias, perdón, fueron escenarios donde la mujer o el cuerpo de la mujer fue victimizado y fue utilizado como arma de guerra, pero que también fueron escenarios muy importantes para poder generar estrategias desde el Estado para reparar a esas mujeres. En un segundo eje que manejan ellos, que me parece que es un eje fuertísimo, está la memoria, memoria, cuerpo y archivos disidentes. ¿Qué es esto? Este eje lo que propone es la creación de unos archivos críticos y transgresores para rescatar esos legados que un archivo puede llamarse hegemónico porque es un archivo de poder a borrar, que es lo que hemos estado hablando nosotros. Hay archivos, o no es por estar en un tema aquí eso tiene un nombre que hoy se me escapa, que son las teorías estas conspiracionales, no es eso. Pero todos sabemos que nosotros conocemos un porcentaje muy pequeño de la realidad. Lo que manejan los poderes es otro cuento y nosotros vivimos sobre eso que se mueve. Pero sí, hay archivos, volviendo al tema del archivo crítico, que únicamente cuentan ciertos pedacitos de la historia. Entonces, aquí en este capítulo o en este eje lo que hace es criticar cómo esos archivos institucionales se van consolidando bajo criterios específicos que silencian, criminalizan o protagonizan unos pueblos dependiendo de los intereses que se manejen. Entonces, se ve muchísimo el ejercicio afrocubano de las negritudes y de las disidencias sexuales. Eso también es algo que se maneja muchísimo actualmente. Entonces, estas herramientas como el directorio de afrocubanas o los transarchivos, esto es sobre todo en Centroamérica, ¿no? Son ejemplos de ejercicios contra el olvido para nuevamente revisar el tema de la memoria, porque estos espacios funcionan como esos dispositivos de poder, ¿no? Y de disputa, tal vez, donde los sujetos son racializados, perdón, y recuperan esa genealogía y celebran su existencia histórica, incluso fuera de esa norma. Y eso es muy importante porque se reconocen, y vuelvo y hablo del cuerpo, se reconocen y se sienten parte de un cuerpo. Ya no están solos y por eso ya se empiezan a reconocer y se empiezan a sanar también. Entonces, bueno, me faltó hablar de lo de las memorias prietas y disidentes. Esto también pasó. Esto es también un transarchivo que sucede en México con esta misma población, con los afros y con los disidentes sexuales. Aquí habla de las trayectorias queer. Y el eje 3, que se llama Epistemología y Pedagogía de la Memoria, esto ya va un poquito más encaminado como a los ejercicios pedagógicos y transita desde las aulas universitarias hasta los museos. ¿Y qué es lo que hace? Pues propone una pedagogía un poco más feminista, si se puede entender por ese lado, que lo que hace es más como incomodar un género tradicional. O sea, no, sí tiende un poquito a irse por lo feminista radical, pero la intención es incomodar el género tradicional. Entonces, ¿qué hace? Que invita a los docentes a preguntarse sobre los conocimientos, ¿no? Y qué conocemos y qué historias nos contamos. Y esto lo que hace es ir transformando esa educación en un espacio de relatos, donde incluyen aquellos relatos que han sido excluidos. Y asimismo, pues este ejercicio como pedagógico, que no solamente está en las instituciones, sino también en las calles, en los museos, cuestiona pues el papel de esos museos
tal vez esos grandes museos memoriales y los insta o los motiva a pasar de ser menos conmemoraciones a que se vuelvan lugares de interpretación y de reproducción de memorias más vivas y de esos, es de esos relatos que han sido silenciados. Entonces se busca que la enseñanza de esta memoria se active como un aprendizaje crítico sobre esas ideologías del deseo, de las desigualdades y de las historias de las regiones. Y esto es muy importante porque los museos, sobre todo los grandes museos memoriales, o sea, nosotros aquí tenemos tal vez, por ejemplo, el Museo del Oro, podría ser un museo memorial en Bogotá. Pero también tenemos un museo como el Museo Nacional, que con todas sus exposiciones itinerantes, lo que hace es contar y darles voz a aquellas personas que tal vez no han tenido voz. Y eso pasa fácil en estos escenarios, pero piensen ustedes en un museo como el del Prado en Madrid, o piensen ustedes como un museo del Louvre en Francia. Son museos tan tradicionales, con unas obras tan icónicas, que no es fácil entrar a volverlo un escenario de pedagogía de memoria. Entonces, nosotros somos privilegiados por tener escenarios como estos, como el Mambo, que permite hablar un poco más de este tipo de epistemologías y de pedagogías. Y ya para terminar, bueno, me quedan 2 diapositivas. El concepto de escrevivencia se acuña a un autor portugués, no brasilero. Él es este señor que está aquí, Conceição Evaristo. Él define una escritura que nace desde el compromiso de rasgos y de cuerpo marcados profundamente por esa mujer negra, ¿no? Entonces es una forma de reexistir a través de letras que capturan esa memoria del cuerpo que escribe, que vive, que recuerda. Entonces, estas narrativas lo que hacen es desafiar esas ciencias sociales que proponen una misma definición o incluso una autodefinición alejada de unas herramientas actuales de validación, porque es lo que siempre había sido. Entonces, esa escrevivencia lo que busca es no, o lo que no busca más bien, es dormir a los dueños del poder, sino que los incomoda. ¿Y cómo los incomoda? Con esas verdades que surgen de los siglos de resistencia, sobre todo de resistencia africana, que son o que vienen siendo frutos de esa diáspora, ¿no? Entonces, esta frase a mí me pareció maravillosa, dice: nuestra feminidad no es fácilmente abordable e igualmente reconocible, es reubicar nuestro existir basada en los conocimientos ancestrales. Entonces, es recordar de dónde vinimos y recordar quiénes somos para saber quiénes somos ahora, porque no solamente somos lo que hemos vivido, sino también somos parte de lo que han vivido antes que nosotros. Es lo que dice más o menos este concepto, pero sobre todo enfocado en esa raíz de las negritudes. Como conclusión y ya ahora sí para terminar. Entonces, ¿qué podemos concluir? Concluimos reafirmando tal vez que el testimonio es esa fuente primaria para probar la intencionalidad del conocimiento, en este caso de ese conocimiento que podríamos llamar como genocidio o feminicidio en este caso, y que va más allá de esa prueba jurídica que todos conocemos, como las declaraciones de las víctimas, que es importante, son muy importantes porque permite una liberación incluso del dolor, ¿sí? Y del miedo, pero también una prueba fehaciente de lo que nosotros hemos vivido. Y es un autoconocimiento, es una intencionalidad de autoconocimiento que va a permitir después una autorregulación. Y también concluimos que esa historia oral, como lo veíamos en el video, es esencial para reconstruir la parte de la realidad que a veces se niega por la historia oficial. Y nuestra responsabilidad como académicos, lo hablo si son maestros aquí, es seguir construyendo esas memorias situadas desde quienes no se suponía que iban a sobrevivir. Sí, que eso es muy importante. Contamos lo que pasó de los que sobrevivieron,
pero también hay una parte de aquellos que se suponía que no iban a sobrevivir, que son los que es importante escuchar. Y eso lo que hace es convertir el pasado en un recurso para la justicia y un recurso para el porvenir, porque como lo decía esta mujer, la última, la que decían que, no me acuerdo cómo es que se llama, que tenía muchos esposos y que al final encontró su amor y se lo mataron, ya perdona, ella perdona y habla de un hijo que se desaparece, pero aunque hay dolor, hay una justicia y un porvenir esperanzador. Entonces es muy importante que ese testimonio se vuelva de esta manera un valor político que les repito, vuelve y se articula con el arte y se vuelve un testimonio que pueda alcanzar a más personas. Incluso desde el arte se vuelve, nuevamente como les decía antes, mi cuerpo se vuelve parte del cuerpo del otro y formamos un gran cuerpo. Y ese gran cuerpo se vuelve territorio, un territorio de paz, un territorio de perdón, un territorio de justicia, un territorio incluso de autoridad moral por haber vivido cosas y por haber sabido que las superamos y que podemos seguir adelante. Lo que decía la señora que estaba tejiendo en su maquinita, intentaron todo, pero no pudieron conmigo. Y ella sigue ahí buscando la manera de salir adelante con sus hijos. Listo, compañeros, esto era lo que quería hablarles respecto a este ejercicio de hoy. Sé que he sido muy enfocada en las mujeres, les pido perdón a los hombres, pero, pero es simplemente porque quería que recordáramos un poco las historias que les mostré aquí de cómo el cuerpo de la mujer se ha vuelto siempre, o siempre no, en muchas ocasiones un arma de guerra en nuestros conflictos. Listo. Me acaba de decir mi Teams que estoy sin sesión, entonces la voy a iniciar. Si me voy, por favor, no se vayan ustedes, que voy a hablarles de la clase, de la tarea. ¿Listo? Por favor, si se me va mi señal, no se me vayan ustedes. Listo, volví, perdónenme que no sé qué le pasa a este Teams que me saca. Les quiero compartir, o sea, necesitaba volver a iniciar porque les quiero compartir el aula para que veamos entonces la tarea de qué se trata. Es algo muy sencillo. Lo hice en grupos para que tuvieran más posibilidad de, esto estoy en estudiantes, sí, que tuvieran posibilidad de tener otras miradas, porque lo que les he estado diciendo en este día, o sea, nosotros no somos cuerpos solos, sí, somos un cuerpo, pero también desde la corporalidad y de la corporeidad nos construimos cuerpo con los demás. Y ahí es donde empezamos a generar territorio. Entonces, por eso es importante que entendamos este ejercicio también la co-creación, que es lo que es un término que trabajamos en las artes. Entonces, miremos nuestra guía de aprendizaje y vamos a ir, aquí está como lo general, ustedes lo pueden leer. Sin embargo, quiero irme específicamente porque ya son las 8:30 a la actividad 1, que es lo que ustedes tienen que entregar. Profe, disculpe, perdone, no estamos observando, bueno, no estoy observando la diapositiva, pero yo solita. No, La ya lámina, te perdón. cuento. No te preocupes, antes gracias. ¿Ya? Cuéntame. Espera un momento. Sí, ahora sí, profe, ahora sí. Listo, perfecto. Mil gracias. No, gracias a ti por decirme. Entonces, actividad 1, matriz de análisis.
leo rápidamente para que entendamos todos qué es lo que hay que hacer. Dice, para esta actividad se realiza un análisis de contenido o categorización de 3 documentos a partir de las siguientes preguntas, como si estuviese haciendo una entrevista a los autores. En ocasiones los textos no abordan todas las preguntas, en ese caso se deja en blanco el espacio. ¿Cuáles van a ser las preguntas? ¿Qué es corporeidad? ¿Qué es territorio? ¿Qué es la memoria? ¿Y cómo se relaciona la corporalidad, memoria y el territorio? ¿Cuáles son los textos? Son estos textos que están acá. Y ustedes de estos escogen 3, los que quieran. La idea es que ustedes pueden trabajar según, o sea, pueden echarle un ojito a cada uno y mirar cuál es el que les gusta más. Yo trabajé hoy de cuerpos, territorios y feminismos. Y pues ya lo conocen. Pero sin embargo, aquí hay unos textos maravillosos que pueden ustedes ojear y escoger. Entonces, escogen 3 de esta lista de textos que están aquí. Después, ¿qué van a hacer? Entonces dice, primer paso, realizar la categorización en 3 de los documentos. Ay, perdón. 3 de los documentos recomendados de acuerdo con los siguientes criterios. Entonces, el estudiante se acerca críticamente a conceptualizaciones del cuerpo y la corporeidad. Corporeidad, perdón. El estudiante revisa la producción académica acerca de la relación entre memoria, territorio y corporalidad. En cuanto a los anteriores propósitos, los estudiantes realizan ejercicios de revisión documental a través del análisis de contenido. Entonces, ¿qué es esto? Ustedes que ya, unos ya están en tercer semestre, otros están en segundo y los que están hasta ahora en primero. Nosotros cuando hacemos un ejercicio de investigación hay unas metodologías para revisión documental y una de esas es la matriz de análisis. Entonces, esto es una matriz de análisis. Entonces, esta ya la tienen, no la tienen que diseñar ustedes. Entonces, yo les propongo esta matriz de análisis. Aquí en el 1, 2 y 3, en esta parte me colocan el nombre del libro. Entonces, supongamos, yo escogí Verano Gamboa, Pensar el Cuerpo de la Universidad del Norte. Entonces, yo coloco aquí, Verano Gamboa, Pensar el Cuerpo de la Universidad del Norte. Y aquí pongo título del documento, autores y año. No, esto me lo cambiaron, pero está más bonito. Listo, no, entonces aquí lo pongo. Aquí en esto pongo lo que les acabo de decir. Título del documento, autores y año. A partir de este libro que yo coloqué aquí, yo respondo qué es lo que estos autores me están diciendo sobre corporeidad, qué es lo que estos autores me están diciendo sobre qué es territorio y qué es memoria. Y después lo que voy a hacer es que uno estos 3 conceptos de acuerdo a lo que ellos dijeron en este texto y respondo esta pregunta. ¿Cómo se relaciona la corporalidad, la memoria y el territorio? Que esto es lo que estoy diciendo acá, pero esta es como la manera de hacerlo. Entonces, por ejemplo, para el primer texto yo escogí rojo. Entonces, en el texto yo voy a copiar en rojo todas aquellas palabras que están relacionadas con corporeidad. Para el segundo texto, todas las palabras que están relacionadas con corporeidad también van en rojo. Y en el tercer texto, todas las de corporeidad también van en rojo, porque eso es una estrategia como desde la investigación. Entonces, después en amarillo cojo los textos y subrayo todo lo que está en amarillo. Todo lo que está en territorio lo subrayo de amarillo. En azul, todo lo que es memoria lo subrayo en azul. Después de que yo ya tengo subrayado eso, entonces dice, una vez comience la lectura, resalte las líneas y párrafos con colores relacionados con cada pregunta. Al terminar la categorización deberá tener resaltados todos los colores, que esto les repito, es un ejercicio muy sencillo que se hace también en análisis documental, en investigaciones. Después de eso, después de yo resaltar, pues ya coloco lo que más importa en esta matriz, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es? Me enfrento a no me enfrento. Tengo mi texto, lo leo y subrayo lo que está relacionado con corporeidad en un color, lo que está relacionado con territorio en otro color y lo que está relacionado con memoria en otro color. Y hago lo mismo con los 3 textos. Al terminar la categorización, puede copiar literalmente los apartados subrayados o hacer un parafraseo o interpretación propia en la matriz, en el espacio que corresponda. Es importante mencionar que entre mayor sea la cantidad de información en la matriz, mayor será la riqueza de la actividad 2. Por ello, no se limite en su diligenciamiento. Entonces, aquí la idea es como un repositorio, ¿sí? Entonces, yo aquí copio todo lo que yo quiera copiar. En esta parte
de la pregunta, ¿cómo se relaciona la corporalidad, la memoria y el territorio? Si es un análisis que ustedes van a hacer de acuerdo a lo que ustedes copiaron en estas 3 columnas. Pero este análisis es de mi diálogo con el autor que señalé acá. ¿Hasta ahí está claro este primer momento? Preguntas de este pedacito. Oh, claro. Listo, todo Excelente. ok. Claro. Listo. Perfecto, gracias por sus respuestas. Ahora vamos con la segunda parte. Segundo paso, codifique y sistematice los textos a partir de las siguientes preguntas. Esto no lo voy a leer porque están acá. Entonces, tienen otro cuadro que aquí es ya donde nosotros tenemos que analizar un poquito más. Entonces, en este cuadro, leo, se da respuesta a cada una de las preguntas de manera que el texto condense las ideas seleccionadas y se hagan las relaciones mencionadas en las preguntas de manera discursiva. Si algún texto de los seleccionados ofrece información valiosa, se puede transcribir agregando la citación APA correspondiente. Entonces, las preguntas son estas 3, que son las mismas que están acá. Estas preguntas, obviamente, deben estar relacionadas con lo que ustedes encontraron en estos textos, porque es de lo que nosotros estamos investigando. Entonces, estas preguntas las respondo. ¿Cuál es la relación de cuerpo, memoria y territorio? La respondo a partir de la información que yo tengo arriba. Y dice, síntesis de las definiciones de los 3 textos y construyo el mayor análisis posible de los 3 textos. Este es más específico de los textos. Esta respuesta la pueden hacer ustedes a partir de lo que entendieron de los textos. O sea, esto sí puede ser más libre, mejor dicho. Este sí es mucho más detallado y teniendo en cuenta qué es lo que se dijeron o qué dijeron los autores. Por eso aquí ponemos que si quieren, utilicen las normas APA. Porque a veces yo me apoyo, digo, sí, es que Gamboa dijo que la memoria no es solo sobre lo que pasó, sino que es materia prima para imaginar el futuro. Y copio de donde lo saqué. Y es válido también, porque sobre eso nosotros nos apoyamos para explicar los conceptos. Y al final, lo que hacemos es unas conclusiones que si ustedes se acuerdan o los que ya han tenido investigación, las conclusiones siempre están relacionadas con lo teórico que hablamos. Entonces, en un proyecto de investigación, las conclusiones están relacionadas con ese marco teórico y con lo que yo genero de nuevo conocimiento. Entonces, estas conclusiones están relacionadas con lo que dicen los autores y con estas respuestas que yo tengo acá. ¿Listo? Esta sí es un poquito más de análisis, pero realmente no es difícil. Además, son 3 personas que van a hacer esta actividad y es interesante porque nos ayuda a organizar mejor la información. Sobre todo como para también poder ver miradas, porque a veces uno, no sé si les pasa a ustedes, pasan por encima del mismo texto y no ven es mal escrita una palabra y uno la lee 50.000 veces. Y viene una persona X y la lee y la ve de primeras, porque a veces otros ojos nos ayudan a ver mucho mejor. ¿Y cómo lo vamos a subir al aula? Lo vamos a subir en PDF y lo vamos a marcar de esta manera. Apellidos, módulo 1 y en PDF. ¿Listo? Porque cada uno va a tener que subir el trabajo en su aula para que no les quede vacía la entrega. Entonces, yo voy a buscar el apellido, en el archivo el apellido de cada uno y la retroalimentación pues va a ser la misma para cada uno y la nota va a ser la misma, ¿vale? Para que ustedes sepan ahí. Entonces, aquí hay una pequeña matriz de análisis. Me tengo que regir por esta, pero en mi retroalimentación quiero contarles que quiero hacer otra, tal vez no sé si una rúbrica o me gustaría como ser un poquito más extensa en la retroalimentación porque en la matriz es un ejercicio de pensar muy bien las cosas. Entonces, por lo menos van a tener estas notas, pero pues me parece que es como poquito. Entonces, sí quisiera hacerles como un ejercicio un poquito más amplio de retroalimentación después de todo el trabajo que ustedes van a hacer. Entonces, volviendo, bueno, sí, ustedes interrúmpanme, por favor, porque yo aquí estoy en mi Moodle y no veo si ustedes me hablan. Profe, Señora. profe, disculpe, le habla Venus. Profe, en el PDF que vamos a generar de la actividad, de la tarea, hoja de presentación con pues, los autores, los integrantes del grupo, alguna introducción
¿Y las referencias? No es Y, necesario. No, no es ¿no? necesario. La hoja de presentación sí, perdóname, la hoja de presentación sí es necesario porque sí, sí me sirve para saber, aunque están en el nombre de la entrega, pues me sirve para saber quiénes lo hicieron. Y tal vez de pronto saben que me gustaría que me pusieran el programa. De pronto unos son de la maestría en pedagogías críticas, otros son de infancias, Una otros son de... presentación. La ¿Sí? hoja de presentación, como siempre, se ha entregado con los trabajos. Eso, sí, sí. Lo que pasa es que no sé cómo lo han entregado ustedes, pero si así le entregan ustedes, así me gusta. Lo único es que me gustaría que me pusieran el programa. Es lo único, que tiene la hoja de presentación con el título del trabajo y sí, como ustedes lo saben entregar, que la Universidad Santo Tomás, que Facultad de Educación, así como lo ponen ustedes. Después de eso, de una me ponen la matriz, ¿listo? No es necesario que hagan una introducción o algo. De una la matriz de los... Ya te doy Profe, la palabra. disculpe. Espera, Buenas espera. noches para todos. Espérame un segundo, espérame un segundo. Espérame un segundo, ya te doy la palabra. La matriz de una y después la segunda matriz y listo. No necesitan escribir nada más. Ahora sí. No, ya me respondió porque la pregunta era si el entregable, perdón, solo llevaba la segunda matriz y no la primera, o si era necesario poner las dos matrices. Ay, sí, su merced, las dos matrices, por favor. Porque es que las dos matrices me sirve a mí entender qué entendieron ustedes en la primera para elaborar la segunda. Son muy importantes. Esa es una gran pregunta y te agradezco. Vamos a hacer, en el documento va a estar entonces hoja de presentación donde yo sepa a qué programa pertenecen. Eso me parece muy importante para saber también el enfoque que ustedes le están dando. Después la matriz 1, donde lo que estamos haciendo es la revisión de los tres textos, y la matriz 2, donde se responden las preguntas y se analiza al final con unas conclusiones. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Vale, su merced, a ti. Ahora sí vamos a lo que nos ha generado angustias, y son nuestros grupos. Entonces, sé que hay personas, yo no sé por qué no me enciende la cámara este Teams. Perdónenme que estoy intentando encender mi cámara y no me deja, pero por lo menos que me oigan es importante. Hay personas que han tenido o que les gusta más trabajar con ciertos compañeros y está bien. O sea, yo no lo discuto, me parece maravilloso. Quiero entonces contarles que mi distribución fue por orden como me aparecen a mí ustedes en el aula virtual. Entonces, si se dan cuenta, son grupitos de 3. El único grupo que es de 4 es el último grupo, pero entonces quisiera que hiciéramos un ejercicio rápido. Yo me quedo de tarea, me dejan de tarea la reorganización de los que no estén acá, pero sí quisiera que entonces aquellas personas que quieren cambiar de grupo me digan en este momento y las organizamos. Listo, entonces eso, levántenme su mano, porfa. Entonces voy con Adanis. Profe, buenas noches. Muy buenas noches, su merced. Profe, aquí está mi grupo completo, que es Laura Giselle Hernández y Venus Marcela Nitz, con Entonces, déjenme- Adaníes Molina. Esa, Hernández Listo. Carlos Laura Giselle. Entonces voy a poner aquí 8. ¿Qué otro me dijiste? Nis, con N, el apellido Nis, abajo. Ya, la vi. Voy a poner Ajá, 8. ella. Nis Trigo, Venus Marcela y ahí arribita en el grupo 11 en la mitad está Molina Jiménez Adaníes Ya de te vi. Jesús, que soy yo. Listo. Entonces, estos que están 8 se me van a otro grupo. Perdónenme que estoy haciendo aquí como unas cosas ahí para yo entenderme después y organizarlos. Vale, Listo. profe. Muchísimas gracias, Gracias. profe. A su merced. Listo. ¿Quién más? Me devuelvo. Priscila. Buenas noches, profe. Mi grupo es Luz Ángela Castro Correa
A ver, Castro, Correa, Luz Ángela, vamos a ponerle 9, pongámosle así. ¿Listo? Y hasta ahora pues nada más Medrano, Ortiz, Priscila, pues somos nosotras dos, pues necesitaríamos a alguien más, pues si es necesario trabajar de 3. Está bien, listo. Yo organizo, pero por lo menos que queden las dos junticas, ¿cierto? Sí, señora. Listo, su merced. Esto Gracias. entonces, con mucho gusto. Ténganme paciencia y mañana se las comparto en el aula para que lo revise. Listo, sigo con Mayra. Noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, sí, señora. Bueno, mi grupo es, mi nombre, Santiago Molina, Mayra Alejandra, A ver, te busco por acá. apellido Santiago. Ya te veo. Voy a poner 10. Listo. ¿Con quién vas? Cuadros Luz Ángela. Cuadros. Ya la vi. ¿Listo? Y López Juliana. Listo, la vi. Vale, su merced. Listo, profe, las 3. Muchas gracias. Listo, vale, con gusto. Leina. Noches. Leina, no te oigo. Buenas noches. Buenas noches, su merced, ahora sí oigo. Sí, señora, muchas gracias. Mi grupo es Machado Díaz Jennifer, Machado Díaz Jennifer, 11, listo. Medina Leina Raquel Medina Leina Raquel, listo. y Carmona Camargo Jovana. Carmona Camargo Jovana, listo, 11. Listo, su merced, hecho. Muchas gracias. Vale, con gusto. Sigo con Daniel Eduardo. Hola, profe, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Profe, yo siempre he estado con Jonathan Aponte Meneses. Jonathan Aponte Meneses, entonces vámonos 12. Los dos, no más, ¿sí? Momentos, si alguien pues no tiene Ahí, grupo, si quiere listo, unir, su merced. bienvenido o Listo, bienvenida. su merced. Dale, perfecto. Daniel, pero espérate que no alcancé a ver tu apellido. ¿Cuál es tu apellido? Forero Porres. A ver, aquí estás. Listo, era 12, ¿cierto? Sí. Listo, su merced, mil gracias. Gracias, profe, a usted. Bueno, sigo con Estela. Buenas noches. Muy buenas noches, Estela. Mire, profe, nuestro grupo es Villamisa Alvera, Jenny Paola. Está en las últimas. Ya la veo, listo. Jenny Paola. Y Moreno Aceros, Estela Esmeralda. Morena Ceros Estela. Listo, las dos. Bueno, yo Listo, trato de señora. hacer todo lo posible. Después me dicen, ay, pero usted me prometió y no. Yo les prometo que yo intento. Pero bueno, es la idea. Gracias, Estela. Gracias a ti. Listo, sigo con Michelle o Michael. ¿Cómo es el nombre aquí? Buenas noches, es Michael. Michael, perfecto. Michael Gómez, su merced, cuéntamelo todo. Profe, yo le trabajo en una compañera. Uy, espérame. No te entiendo. Profe, ¿Estás voy a tú? trabajar a María Camila Rincón. ¿Con quién? Ay, ayúdenme a entenderle. O ¿sabes qué? Si quieres, escríbelo. Es que parece que estás con mala señal, ¿no? Si quieres, me lo escribes acá en el chat. Que es que no te entiendo. Ah, Michael, con María Camila Rincón. Listo. Ayúdenme con el micrófono, por favor, que por ahí hay un micrófono. María Camila Rincón. Listo, Michael Steven Gómez y María Camila Rincón. Listo. Por aquí estaba viendo.
Eso, María Camila Rincón, nos falta uno. Mónica dice que no tiene micrófono. Ya voy con Mónica, voy a mirar la gente que tiene la manita levantada. Tatiana Olano. Hola, profe, buenas noches. ¿Me escuchas? Buenas noches, sí, señora. Mi grupo sería Eidis Tatiana Olano Meneses, que soy yo, Sí, y señora. Angélica María Torres Barrera. Torres. Listo. 15, listo. Gracias, su merced. Gracias. Judy Alfonso. No te oigo, Judy. Estás con el micrófono prendido, pero no te oigo. ¿Sabes qué? Si quieres, intenta sal y vuelve a ingresar. A ver si logramos que se active el sonido porque no te oigo. Mientras tanto, voy revisando los demás y ya volvemos contigo. Moni Villa. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, mi Buenas grupo es Duarte Peña Andrés. Duarte Peña Andrés, yo voy como el 16. Oigan, ustedes me van a hacer grupitos de a dos. A ver, 16. Andrés. No, somos listo. tres, somos Ay, tres. excelente También está noticia. Hernández Oviedo Brigitte Ay, qué buena noticia. Listo, 16. y Mónica María Villa Zapata. Villa Zapata, Mónica María. Ya te vi. Excelente. Gracias, su merced. A usted, profe, muchas gracias. Listo, sigamos con Oscar Díaz. Hola, buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, sí, señor. Profe, si es posible, vengo trabajando con la compañera Ana Aguilar. Es la primerita de toda la lista, profe, si es posible. Y Listo. pues si Espérate algún que otro busque. compañero quiere entrar, con gusto estamos dispuestos. Muchísimas Muchas gracias, profe. gracias. No, A a ti, usted, a profe. ti. Vale. Gracias. Listo. Priscila, su merced me volvió a levantar la manito. ¿Qué pasó, Priscila? Sí, señora, es para agregar a mi compañera Judy Alfonso a nuestro grupo, profe, por favor. ¿Cómo es tu apellido? Medrano Ortiz. Muestre Medrano. 9. Sí, señora. 9, pero ya no habían 3, Priscila. No, señora, éramos 2 nada más. Luz. 2, sí, tiene razón. Ay, buenísimo. Excelente. Ya. Excelentes Listo, noticias. profe, Vale, a ti, muchas gracias. Listo, sigamos con Oscar David Sierra. Buenas noches, Doc. No, para decirles, no, yo no tengo grupo, Doc. Entonces, por ahí vi a un compañero como que Oscar Mauricio. No sé si de pronto pueda trabajar con el grupo. Yo creo que eran 2. Oscar Mauricio, 17, sí. 17 y yo vi otro 17. Listo, perfecto. Su merced me recuerda su apellido, por favor. Oscar David Sierra Guzmán. Sierra Guzmán. Listo. Te agradezco muchísimo. Ya te quedas en el grupo con ellos. Muchas gracias. William Javier González. Buenas noches, profe, y todos. Buenas noches. Pues está conformado mi grupo el número 8, pero yo no conozco a las compañeras que están ahí conmigo porque no he trabajado con ellas. No sé si están por ahí para confirmar si trabajamos o no sé cómo hacer. Tranquilo, ¿sabes por qué? Porque tengo que redistribuir. O sea, aquí ya el grupo 8 solamente tendrías a María Angélica Guerrero. Entonces, déjame, yo redistribuyo porque de pronto hay varios que tienen 2 y te toca en otro grupo. Sí. Pero entonces ten presente algo, es que, espérate a ver si te puedo compartir acá en el aula ustedes tienen la información de sus compañeros. En herramientas del curso, espérate. Y esto le sirve a todos. Espérate, dejo de compartir esto y ya les comparto el aula. Rápidamente porque ya van a ser las 9. Miren,
aquí, este es el aula. Aquí en herramientas del curso, ustedes tienen los participantes. Y en estos participantes aquí tienen, ustedes hacen clic y les aparece el correo electrónico de cada estudiante. Entonces, que sepan, por favor, que como tienen que hacer trabajo en grupo, deben estar atentos al correo, porque este va a ser el primer contacto. Ya después, si ustedes quieren compartirse el número de WhatsApp o lo que sea más fácil, o hacen una videollamada, qué sé yo, pero por lo menos que aquí sepan, tienen su correo electrónico, y así como busqué el de Ana Carolina, cualquiera, o sea, incluso el mío, por aquí debo estar yo también en algún momento de esta lista. Entonces, no sé, Luz Ángela, y aquí les aparece el correo electrónico para que la puedan buscar. Buscan aquí a sus compañeros de acuerdo a cómo les aparezca en el grupo, pero es importante que me esperen. Mañana lo más pronto posible les voy a compartir la nueva distribución, porque sí es importante que la tengan. Entonces ahorita no te puedes poner a buscar a nadie todavía, porque como lo estamos redistribuyendo, pues puede que después te toquen otras personas, ¿vale? Profe, una pregunta. Dime. ¿Y no es posible de una vez que quede mi grupo conformado, si por ahí que haya dos personas y pues que falte uno, ahí estoy yo para trabajar? Me da cosa que te lo desarme. Dame unas horas, te lo pido. Ten Bueno, compasión de muchas mí. gracias. Gracias, discúlpame por no hacerte caso, pero es que quiero hacerlo bien, porque si no, después de pronto les incurro en reprocesos y no quiero dañarles el trabajo. Te agradezco muchísimo tu paciencia. Bueno, muy amable. Vale, su merced. Edilcar Salazar. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Aquí te escucho. Listo, mi grupo está conformado por mí, Salazar Moreno, Sí, espérate, y, yo voy en el 17, entonces sería 18. Salazar Moreno y y Trujillo Duque. Julián Andrea. Trujillo, sí, esa misma. Y Entonces, bueno, mira, tomo dos. eso te iba a decir. Vamos a aprovechar que aquí van ustedes dos de una vez y le hacemos el favor al compañero y lo ponemos de Bueno, una vez en este grupo. ¿Les parece? sí, Listo. Acuérdame de tu apellido, por favor. Yo tengo muchas cualidades, pero la memoria no es una de ellas. ¿Era Sa- William quien? William Javier sí, González González. González Listo. González. Estoy en el 18, William González. Aquí, listo. William Javier. Entonces, William Javier, sí, aquí te encontré. Sí, William Javier González. Entonces, William está con Salazar, Salazar Moreno y sí, por aquí estaba, y con Trujillo Duque, Julia bueno, Andrea. Y ahí, perfecto. Muchas listo, gracias. sí. Vale, no a ti. Listo, seguimos con Jorge. Jorge García. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, Jorge. Entonces, es para que me asignes en el grupo 14, que ya hablé con los compañeros, Ah, con perfecto. Gómez Michael y con María Rincón. Listo. Dale, Entonces, gracias. García Martínez Jorge Steven, ¿sí? Sí, número 14, ahí. Listo, señor. Perfecto. Dale, gracias. Vale, a ti, con mucho gusto. Y Priscila, su merced. Ay, Se no, nos profe, quedó. se quedó arriba, perdón. Ya está dormida esa mano. Gracias, no te preocupes. Listo. Tranquila, no te afanes. Mónica Cárdenas, profe, yo no tengo micrófono, quedé en el grupo 2 y estoy conforme con ellos si ellos no se oponen. Ay, Dios mío, muestra a ver grupo 2 cómo quedó esto. Ah, bueno, el grupo 2 no tiene más cambios, podría ser que quedara así también. Listo, ya para finalizar, porque sé que ya estamos sobre el tiempo. Si es mi señal, el grupo 8 confirmar, listo, gracias. Bueno, yo no tengo problema con el grupo en el que estoy. Listo. Aquí están hablándose, por favor, ustedes también, si tienen posibilidad de responderse de una. Me puedes agregar al grupo de Priscila. Ah, ya está. Ya me ayudaron con eso.
listo, ya esto es de ustedes. Listo, no, ya es de ustedes. Bueno, saben que hay una comunicación también que me parece chévere que tenemos y es el Teams. Entonces, si ustedes también se quieren hablar por Teams, se pueden escribir como si fuera un chat por Teams. Ahí también se puede generar grupos. Si no son amigos de los grupos de WhatsApp, también es otra posibilidad. Por ahora, entonces, quedamos así. Sin embargo, les prometo que mañana en la mañana tienen la nueva redistribución para que podamos hacer el ejercicio. Oscar. No, profe, qué pena con usted. ¿Para cuándo quedó esta primera entrega? Disculpe. Excelente pregunta. Espérate, ya miramos porque yo lo tengo acá, pero prefiero no confiar en mi memoria. Esto tiene vencimiento para el 11 de mayo. Listo, profe, muchísimas gracias. Vale, su merced, con mucho gusto. Entonces, para el día de mañana, mi compromiso es subirles la grabación que subo a YouTube para que quede ya en el link que ya pudieron ver y compartirles los grupos, la nueva redistribución como quedó a partir de las solicitudes que hicimos hoy. Recuerden que en el aula ya está revisado el link de YouTube de la grabación de la clase y el link de YouTube del resumen de lo teórico que se dio en clase. Eso también lo pueden consultar, son 7 minuticos. Y no más. No sé si alguien tiene alguna duda, inquietud, angustia, problema, preocupación. María Angélica. Hola, No. profe, buenas Sí. noches. Buenas Es noches, que Marcela. tengo una pregunta en cuanto al rango de palabras. ¿Hay algún rango de palabras para las matrices? No, señora. No, señora. Esto es completa libertad porque es un análisis documental. Entonces, lo que tú necesites colocar, sobre todo en la primera, se vale. Ay, me salieron 50 hojas. Pues sí, toca leerlas, pero pues la primera es como la que puede ser más extensa. La segunda no es del límite de palabras, pero sí ya es un análisis un poquito más riguroso. Entonces, tengan presente algo. Es más fácil echar carreta, perdónenme los cuentos de mis palabras, pero es más fácil echar carreta que resumir y ser muy conciso en un concepto. Entonces, a veces es un ejercicio más, o genera un ejercicio de más comprensión en la segunda matriz, porque se nos pide un poquito más de análisis y de respuestas. Entonces, la primera, extiéndete si lo necesitas. La segunda, sí sé un poquito más concreta en tus preguntas, en tus respuestas a las preguntas, ¿vale? Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más? Bueno, compañeros, siendo las 9:03 de la noche, les agradezco muchísimo su participación. Nos vemos dentro de 8 días. Si tienen dudas, me pueden escribir al aula o al correo electrónico que yo estoy pendiente. Que tengan una feliz noche. Igualmente, profe, feliz noche para todos. Gracias.